Muy bien. No sé. Hemos hablado aquí desde la alabanza. Hemos cantado Él está aquí, obrando en medio de nosotros. Le veamos o no le veamos, Él está obrando. Los testimonios que han habido nos invita a permanecer. Visiones que han compartido con nosotros, sueños, también nos advierten de eso. Hay una gran promesa para este año. El Señor tiene planes con nosotros y Él está aquí. Siempre está aquí. Y sobre todo en medio de las pruebas. Creo que estamos pasando por un momento en donde estamos siendo probados. Y bueno, por eso se me venía mucho a la mente en estos momentos Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. No lo vamos a leer todo, lo vamos a ¿cómo es que se llama? A resumir un poco. Pero en realidad os animo a que después de la prédica, durante la semana, leáis todo el capítulo, que no tiene desperdicio ninguno. Pero bueno, nos vamos a centrar en Hechos 16, del 16 al 34. Hechos 16, del versículo 16 al 34. Y dice así: y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba, diciendo: estos hombres son siervos del Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando esto Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que se les había oído la esperanza de ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Y después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. La multitud se levantó a una contra ellos, y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Y después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver las puertas y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los presos se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro, y temblando se postró ante Pablo y Silas, y después de sacarlos, dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos respondieron: cree en el Señor y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó
las heridas y enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Y llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó, grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Muy bien, es una historia muy rica, con muchos matices, con muchos momentos claves. Y yo en realidad sí quiero animarlos como he dicho al principio, a que lo volváis a leer y que os fijéis, que os pongáis ahí, que imaginemos que también nos pongamos en los pies de los discípulos y tratemos de ver lo que Dios nos está diciendo, porque hay varias cosas. Yo voy a compartir cómo el Señor me ha hablado a través de este pasaje. Entonces, bueno, en primer lugar, lo que me ha llamado la atención de este pasaje que hemos leído, pero si se lee todo el capítulo, vemos que Pablo y Silas y otros discípulos están enfocados, están centrados, están orando. Se nos dice en el versículo 16 que iban a la oración y que están obrando grandemente. Justamente el pasaje anterior es la conversión de Lidia, una señora que curtía telas. Y llama la atención porque como Lidia va a ser la primera conversión en el continente europeo, la primera conversión en Europa. Entonces vemos que los discípulos están actuando con el poder de Dios. Han habido conversos, gente se está reuniendo, gente está recibiendo el Evangelio, ahí hay poder. Y vemos que este pasaje que hemos leído, vemos que los discípulos están buscando de Dios, están orando, están haciendo cosas. Pero claro, viene el contraataque del enemigo, viene esta chica divina a gritar detrás de ellos, ¿no? Pablo se cansa de esto y con autoridad expulsa, le exorciza de ese demonio de adivinación que tenía. Entonces, en este aspecto, yo creo que aquí lo que el Señor nos está diciendo es que seamos como Pablo y Silas, actuemos con su autoridad, prediquemos el Evangelio, anunciemos las buenas noticias, que nos vamos a encontrar con Lidias, con gente que quiere aceptar al Señor, pero también nos vamos a encontrar con pruebas, con ataques. Al enemigo no le gusta y va a usar a otras personas para atacarnos, para chincharnos, etc. Pero aún así, Pablo no se desmoraliza. Aunque esta chica viene chinchándole varios días, Pablo actúa con la autoridad del Espíritu, echa fuera el ataque del enemigo. Entonces, y esto es muy importante, que Pablo y los demás discípulos que estaban con él estaban enfocados, anunciando las buenas noticias, y lo hacían con autoridad, y lo hacían en el poder de su Espíritu, sin desmayar. Ahora bien, el enemigo está atacando, y una manera en que nos puede atacar a nosotros día de hoy es en cómo nos enfocamos. Porque nosotros cuando trabajamos para el Señor, en el ministerio, aquí, con esta actividad y con otra actividad, queremos hacer grandes cosas, queremos llenar estadios, queremos grandes campañas y nos lo planteamos todos a lo grande. Y sí, Dios quiere hacer grandes cosas, pero a su tiempo, a su ritmo. Y hay algo que el Señor me ha hecho ver, y es que en el mundo de hoy se persigan resultados inmediatos, contables, factibles, medibles. Y nosotros caemos también en esa trampa. Queremos ver la iglesia llena, todos los asientos llenos, queremos ver, nos montamos los resultados que queremos y que perseguimos. Y está bien, hay que tener metas, hay que tener sueños, hay que tener objetivos.
Pero los resultados no siempre son inmediatos, no siempre son a nuestro tiempo, no siempre los vamos a poder ver inmediatamente. Entonces, en este sentido, sí, hay que trabajar, hay que tener metas, hay que tener sueños, hay que estar centrados en el Señor, pero ojito con los resultados. No nos midamos por los resultados. Nuestro amor al Señor no se mide porque traje tantas almas, hice tantas cosas, estoy aquí, estoy allá, estoy en todas partes. No. Nuestro amor al Señor se mide por nuestra entrega, por cuidar nuestro tiempo con Él, nuestra relación con Él. Entonces, ante esa tentación de querer resultados inmediatos, este texto nos invita a ver más allá de esos resultados inmediatos, porque aquí Pablo y su equipo están actuando con poder, están convirtiendo a mucha gente, etcétera, pero viene el ataque del enemigo y viene el resultado, por así decirlo, contrario al que esperaban. Que en lugar de ver que todo es bonito, que todo color de rosa y que bien va todo, viene el ataque del enemigo. Y el enemigo está atacando. Y el enemigo nos está chinchando ahí donde sabe que más nos duele. Y sin embargo, bueno, vemos que Pablo y Silas están actuando con poder y que esta ciudad, que están en Filipos, que en esta ciudad se avalanchan y les persiguen. El resultado inmediato, por así decirlo, es justo lo que no queremos, la persecución. De decir que vienen los magistrados, los condenan sin juicio, les rasgan las vestiduras. En el versículo 23 y 24, podemos leer más atentamente en casa, son azotados y encarcelados. Y es más, le dicen al carcelero que los meta, que los trate con mucho cuidado. Y acto y seguido al carcelero, ni corto ni perezoso, los mete en el calabozo más profundo, en el calabozo más severo, en las situaciones más difíciles. Y aquí llama mucho la atención, porque ¿qué hacen Pablo y Silas? Cantan himnos, están orando, no pierden el enfoque, están en el espíritu, están en la autoridad, más allá de los resultados, porque estos resultados son horribles. Te haces el bien, estás haciendo tu trabajo, estás enfocado, y en lugar de que, ¡ay, qué bueno, mira, están abriendo una iglesia!, ¡pah!, azotes, los machacan y los meten a lo más profundo del calabozo. Además, en aquellas épocas, estuve leyendo un poco, las cárceles, ya os podéis imaginar lo horribles que eran, pero los calabozos más profundos, ahí donde están Pablo y Silas, eran calabozos cavados en lo más profundo de la roca, y eran muy estrechos, y encima Pablo y Silas los han azotado con varas. ¿Te imaginas cómo se estarán sintiendo? Están machacados y encima les ponen un cepo. Estaba viendo que no solamente es el dolor de la persecución, sino que están en una cárcel así, constreñidos, sin mucho espacio, con frío, con mucha humedad, y encima les han puesto un cepo. Y el cepo era como una especie de cosas de hierro o de madera que no les permitía moverse y que causaba dolor. Entonces, encima doloridos por el azote, los azotes que han recibido, estos tíos estaban también que no se podían mover, con las espaldas todas heridas, todas llagadas de la paliza, de los azotes, y encima
en posición muy incómoda y estos cepos causaban todavía más dolor. Era como una especie de herramienta de tortura de la época. ¿Y qué están haciendo ellos? Están orando. ¿Cuál es la invitación? Mira, yo cuando estoy en mi carne y desde mi propia perspectiva, mi gran tentación es quejarme. ¿Por qué yo, Señor? ¿Qué he hecho? La culpa, la duda, la queja. ¿Pero por qué? El desánimo, el dolor, el... Cada quien sabe cómo reacciona. Y aquí lo que me está invitando el Señor es a ir más allá de mi dolor, a ir más allá de lo que siento. Yo no sé qué dolor estás pasando, si dolor de enfermedad, si dolor de ver sufrir a un ser querido, si el dolor de querer bendecir a otros y en lugar de que la bendición se reciba, te dicen o te acusan de todo y te sientes mal. Yo no sé cuál es tu dolor, ni cuál es tu oscuridad, ni cuál es tu cepo. Cada quien lo sabe. Cada quien está aquí pasando por su desierto, por su tormenta. Y aquí, como a medianoche, me gusta en el versículo 25, como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban. Es decir, ahí en el momento más oscuro de la noche, muy avanzada la noche, en tu momento más oscuro, ¿qué haces? Sí, te puedes quejar, pero te voy a decir lo que pasa en la queja, que en la queja te afirmas en tu dolor. Te centras, tu dolor que ya bastante por tus heridas, tu cepo, tu dolor, en lugar de hacerte sentir mejor, te hundes más en ese calabozo. Y aquí lo que el Señor nos está invitando es, a través de Pablo y Silas, es decir, no pierdas la perspectiva. Yo estoy aquí. Hemos cantado, aquí estás. Aunque no pueda ver, yo sé que estás obrando. Aunque yo vea todo lo contrario, aunque me duela el alma, el corazón, la mente, todo, yo sé que Él está aquí. Y cuando cambio el chip, cuando cambio la queja en adoración, pasa algo. Y aquí, bueno, también vemos que ellos no ceden a lo que es la carne, no ceden a su dolor, sino que están orando y cantando himnos. Y es aquí cuando luchamos contra nuestra carne, crucificamos nuestra propia carne, ayunamos de quejas, ayunamos, renunciamos a todo eso que nos hunde más y que nos hace que las cadenas y la oscuridad pesen más. Es cuando vemos el verdadero resultado que va mucho más allá de lo que nosotros esperamos. Porque ¿qué pasa cuando Pablo y Silas están alabando? Dice a continuación que en el versículo 26 que hubo un gran terremoto. ¿Y qué pasó en ese terremoto? El terremoto es como la manifestación del poder de Dios, y cuando estamos alabando y orando, sucede ese terremoto y comienzan a pasar muchas cosas. ¿Cómo qué? Que las puertas de par en par se abren. Libertad. Que las cadenas se sueltan. No por llorar, no por quejarse, sino que por
estar seguro que Dios está ahí en medio. Y ellos no sabían lo que iba a pasar, pero sabían que estaba con esa paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de la tormenta, como muchas veces hemos dicho. Y es curioso porque se ven muchas cosas, que se abren puertas y se abren cadenas. ¿Qué más sigue pasando? El carcelero se iba a quitar la vida. Y se iba a quitar la vida por una razón muy sencilla, que si se le escapaban todos los presos, de todas maneras lo iban a matar por no haber sabido cumplir con su misión. Así que este dijo, bueno, mejor lo hago yo, y al fin y al cabo, aquí ya todos se escaparon y se fueron. ¿Y qué dice qué dice Pablo? No lo hagas, todos estamos aquí. Y poned atención, que todos en la cárcel han estado escuchando las alabanzas y las oraciones de Pablo y Silas. Y los presos no han huido. Discúlpame, pero yo me hubiera ido. Jolín, se me escaparon las de estas, tengo la puerta abierta. Me importa un bledo lo que pasa con el carcelero. Yo me piro. Y no se fueron. Porque cuando oramos y nos mantenemos firmes en esa actitud de alabanza, no solamente viene paz sobre nosotros, sino que comienza a cambiar la atmósfera, comienza a haber un nuevo ambiente. Y claro, que Pablo y Silas no huyen, me puede parecer normal, pero que los presos, que tampoco han de haber sido buena ficha, se quedan ahí quietos, es que algo estaba pasando ahí, algo que va mucho más allá. El texto no lo explica, no nos dice qué pasó después con los presos, pero es bastante curioso que ninguno se escapó. Y que también cuando Pablo le dice, no te quites la vida, no le dicen, a mí que más me da, que hagan lo que les dé la gana, yo me voy. Nadie lo impide. Y el carcelero también se queda ahí como cortado, como que algo está cambiando. No solamente cambian y Pablo y Silas encuentran una seguridad en un momento de persecución, en un momento muy oscuro, en un momento muy adverso, sino que los presos han cambiado. No han reaccionado como normalmente reaccionarían las personas en esas circunstancias. Y el mismo carcelero también. Es decir, nadie se escapa. Y además, vemos que cuando nos tomamos en serio la palabra de Dios, podemos amar al enemigo. El carcelero tuvo que haber sido todo menos un tío agradable. Lo llevan todos azotados, lo meten en el calabozo, le aprieta bien el cepo y el Pablo, no te mates, no te hagas daño. El tío creo que algo le hizo cortocircuito y se quedó eso, porque vemos a continuación una verdadera conversión. ¿Qué hace el carcelero? Se convierte, y toda su familia. Pero no es ay, qué bueno es el Señor, sino que lo saca de la cárcel, le lava las heridas, es una conversión real. Al carcelero ya no le importa lo que va a pasar con él. Ha tenido una experiencia de Dios, la experiencia de Dios que han tenido Pablo y Silas ha ido más allá de ellos mismos y se ha contagiado a toda la cárcel. Ningún preso se escapa, el carcelero se convierte, se bautiza, los recibe en su casa más adelante, les lava las heridas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos que a su tiempo el Señor recompensa, pero es a su tiempo, no al nuestro. El resultado no es inmediato. En las pruebas podemos crecer, podemos madurar, podemos ir mucho más allá de nosotros mismos. Y yo creo que es bonito que en medio de esta prueba
de la que tú estés pasando, si estás pasando por desánimo, por enfermedad, por problemas en tu familia, no sé, tú sabes cuál es tu lado más flaco y por dónde y cómo te está atacando el enemigo. Pero el ánimo es a confiar en Él, a trascender nuestro dolor, nuestra perspectiva y saber que Él está obrando, que Él está ahí, que yo me puedo sentir en la incertidumbre, no sé lo que va a pasar mañana. El problema está ahí, no sé lo que va a pasar, pero estoy enfocada en el Señor, centrada en Él, alabándole, porque yo no necesito para alabarle una recompensa. Yo le alabo porque Él está conmigo, a mi lado, en las buenas y en las malas. Jesús, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, nos ha dado su palabra de que no nos va a dejar solos. Y aunque estemos experimentando un mal momento, podemos vivir en esa certeza. Así que cuando pasemos pruebas, sí, siempre está la alternativa de quejarse, pero la queja, el desánimo, la tristeza, en lugar de ayudarte, aunque a veces quejarse es tan rico, ¡ay, pobre de mí! Sí, o sea, es como la tentación, es como querer desahogarse. Y puede ser un desahogo, pero yo te animo a que salgas lo más rápido de eso, porque lo más importante es estar centrado. Y te lo digo por experiencia, porque yo me quejo mucho. Yo a veces me doy cuenta de que mi oración comienza como una oración, pero al final termina siendo más como una queja. No, Señor, ayúdame a cambiar el chip. Que no es eso, ¿no? Entonces, y me llama mucho la atención, porque aquí en España uno de los primeros dichos que aprendí fue: te quejas de vicio, ¿no? Y yo digo, sí, yo tengo yo me quejo de vicio, la queja es uno de mis vicios, ¿no? Entonces, bueno, ¿y qué me invita a este pasaje? A ver más allá, lo que muchas veces hemos citado, Efesios 3:20, porque Dios está con nosotros y Dios hace mucho más allá de lo que nosotros vemos. ¿Qué nos invita Santiago 5:13? A orar en todo momento. Sí, en todo momento hay un motivo de oración. Si estás contento, pues dale gracias a Dios, porque todo lo que tienes no es por tu linda cara, sino que porque Él ha querido dártelo. Si estás triste o estás preocupado, no te afanes, porque Él está en control. A lo mejor estás ahí en ese cepo, en ese momento oscuro de tu vida, encogido, adolorido, que quieres salir corriendo, gritando o volar y ser libre, y en ese momento no puedes. Pues en ese momento clama a Dios, porque Él tiene el control. Y es en ese momento donde viene ese terremoto y donde la liberación que se experimenta va más allá de la liberación propia, mía, sino que de todos los que me rodean, mis seres queridos, mis desconocidos y el carcelero, que tal lo mejor no es la figura más carismática de esta historia. Pero hasta el final, cuando nos mantenemos fieles a Dios, hasta los carceleros se convierten. Entonces, es eso, de que en todo momento podemos estar orando. En todo momento, ya sea porque estamos afligidos, Él nos da paz en medio de las tormentas, ya sea porque estemos pasando un buen tiempo, que también cuando nos va bien es muy fácil olvidarnos de Dios, pero bueno, le podemos dar gracias. Y también, como nos dice Romanos 8:28, esta cárcel, que era lo peor que le podía pasar a cualquier persona en esta época, si alabamos y si nos mantenemos en su espíritu, ¿qué hizo Dios? Le dio la vuelta. Para los que están en Cristo Jesús, todo es para bien. Dios no quería la cárcel para ellos, pero como se mantuvieron centrados y fieles en Él, hubo una experiencia de liberación
que ninguno de nosotros ni ellos mismos se lo imaginaban. Entonces, esto es bonito. Y sí, me gusta eso. Dios me hacía mucho pensar en sacrificios de alabanza. El sacrificio no es que yo tengo que hacer cosas para Dios y ganarme su favor o ganarme lo que yo quiero de Él, sino que el sacrificio que a Dios le agrada es un corazón contrito que le alaba. Esto lo tenemos en Hebreos 13:15. Toda la carta de Hebreos está hecha para una comunidad de fe que está siendo perseguida. Y lo que nos dice Hebreos 13:15 es decir, sacrificios de alabanza, sacrificios de bocas que confiesan a Jesús como Señor y como Salvador. Y en las buenas y en las malas, nosotros podemos agradar, alabar. Y es ahí donde vemos el Espíritu de Dios obrando con poder en nosotros y contagiando a los demás. Y esto era lo que yo quería compartir con vosotros, porque en momentos difíciles es duro mantenerse, pero no estamos solos, Él está con nosotros. Y hemos cantado, aquí está, actuando con poder, y yo le adoraré. Y aunque yo en estos momentos no puedo ver a ciencia cierta cómo está obrando, puedo saber que Él está conmigo. Y eso me da paz. No necesito saber el resultado, cuántos se van a convertir, si tal preso, si el preso de tal celda, o si fulanito, o si menganito, sino que puedo ver que Él actuará y que Él es un Dios poderoso que va mucho más allá de nuestras expectativas. Y esto es lo que quiero compartir. Este es el momento de permanecer todos juntos, orando y alabando a Dios, porque Él está aquí y Él es fiel. Él tiene ángeles rodeándonos, gente intercediendo por nosotros y Él mismo está con nosotros, no lo olvidemos. Él está aquí, fiel. Los que nos tenemos que mantener fieles somos nosotros, que nos olvidamos, somos nosotros los que nos distraemos. Así que alabémosle, bendigámosle, porque de las pruebas también crecemos. No nos gustan, porque a veces es duro, pero al final salimos fortalecidos, salimos animados, salimos victoriosos y la luz del Evangelio brilla todavía mucho más allá y va mucho más allá de lo que nosotros podemos. Y esto era lo que quería compartir con vosotros. En medio de las pruebas, ahí está Él y Él nos sostiene. Pues sí, Señor, te damos gracias porque tú eres fiel, tú eres bueno, tú estás aquí y sí, Señor, eres grande, eres bueno, eres poderoso, eres nuestro refugio, eres nuestro escudo, eres nuestra fortaleza, nuestra roca fuerte, eres nuestro baluarte. Solamente en ti podemos vivir confiados. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás en control.